Hola, muy buenos días a todos. Am, estamos, hola, muy buenos días. Vamos a esperar por 1 o 2 minutos para que todos los participantes puedan entrar y luego ya empezaremos. Bueno, entonces ya empezamos. Hola. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Nora Lambrecht y yo soy oficial senior en temas ambientales y sociales con un enfoque en cambio climático en Bidinvest, el Banco de Soluciones del Sector Privado de América Latina y el Caribe. Y este webinar es parte de una serie de webinars organizados por Bidinvest en el contexto de nuestra plataforma y también nuestra semana de sostenibilidad donde se abordan temas de ASG, cambio climático, entre otros. Y antes de empezar de verdad, déjame mencionar algunos temas logísticos. Entonces, todo este webinar será en español, entonces the whole webinar will be in Spanish y buscamos tener una sesión muy interactiva. Por eso les invito a todos a compartir sus preguntas durante el webinar en el chat aquí en Zoom, y vamos a tener espacio para abordarlas más tarde. También vamos a grabar esta sesión y la pondremos a su disposición en línea en YouTube y entonces pueden verlo después, pueden compartirlo con sus colegas, lo que quieran. Y entonces lo que queremos hacer hoy es hablar del papel de la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto, o GFANZ, por sus siglas en inglés, en el apoyo a las instituciones financieras en su camino hacia la descarbonización. Como muchos de ustedes ya saben, la crisis climática supone un riesgo de verdad enorme para la región y, bueno, de verdad para todos nosotros, y no transicionar supone riesgos en sí, dado cambios regulatorios que estamos viendo, cambios en los mercados y innovaciones tecnológicas. Y este año también hemos visto un par de estudios publicados. Voy a mencionar algunas cifras y, por ejemplo, según un estudio en Nature, em, básicamente ya la economía mundial está abocada a una reducción de ingresos del 19% hasta 2050 debido al cambio climático, como en comparación con el contrafactual de no tener cambio climático. Y la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos, NBER, también dice que cada aumento de 1 grado de la temperatura global puede ir ligado a un descenso del 12% del PIB mundial. Y esto de verdad es una estimación 6 veces superior a las anteriores. Entonces, bueno, con el cambio climático de verdad tenemos un desafío y un multiplicador de riesgos enormes, pero al mismo tiempo las buenas noticias son que también hay algunas oportunidades.
El BID y la Organización Internacional del Trabajo muestran que la transición a una economía de emisiones neta cero podría crear 15 millones de nuevos empleos netos en América Latina y en el Caribe para 2030. Entonces, bueno, un tema bien relevante para todos nosotros y con todo este contexto es un placer para mí presentar a Alan, nuestro presentador. Entonces, Alan Gómez es el director general de la red de GFANS, de la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto, para América Latina y el Caribe. Y Alan tiene más de 18 años de experiencia en la agenda climática, centrándose en las finanzas, el riesgo, la medición y también el reporteo. Y Alan se unió a GFANS después de cofundar el consorcio de grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima, lo que algunos de ustedes conocen como TCFD, TCFD, México en 2021. Y previo a su cargo actual, Alan también ocupó puestos directivos en Citibank, en la Asociación de Bancos de México, de Norske Veritas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Manat, de Mario Molina. Sí, entonces, sin más preámbulos, a tu disposición, Alan. Perfecto, Nora, muchísimas gracias a ti y por supuesto gracias al BID Invest y a todo el equipo técnico que nos está acompañando para hacer posible este webinar, así como a los asistentes. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Entonces, si les parece, agradeciendo de nuevo la introducción que Nora me ayudó a hacer, voy a presentar lo que es voy a poner la presentación. Perdónenme, nada más déjenme ver dónde está la opción de compartir. Ya. Y en un segundo les comparto la pantalla. Y a ver, ahí creo que ya me pueden ver. Perdónenme que se me perdió. Acá está. Y ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Si me confirman. Sí. Sí, perfecto. Gracias, Mar. Bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias. El día de hoy les vengo a compartir un poquito sobre lo que es GFANS. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la red de América Latina que tenemos nosotros, que acabamos de lanzar recientemente. Y, perdón, yo no, sí me están viendo, ¿verdad? En la cámara, nada más para saber. Sí. Sí, perfecto. Entonces les decía, nosotros les vamos a contar un poquito qué es GFANS, la Glasgow Finance Alliance for Net Zero, y un poquito por qué se crea esta alianza. Nora ya lo mencionaba ahorita, hay unos retos enormes que para no ahondar demasiado y no repetir, al final el mensaje que nosotros, que motiva mucho la creación de la Glasgow Finance Alliance for Net Zero es precisamente, por un lado, el reconocimiento de que el cambio climático y el reto que está imponiendo es un reto exponencial en muchos sentidos, que requiere pues bajar emisiones de manera fuerte, pero esto a su vez pues requiere inversiones, ¿no? Inversiones para tener la capacidad, por ejemplo, de la energía renovable que se necesita, pero también esto significa evidentemente pues mayor inversión. Y cuando vemos los números, y aquí les estoy mostrando unos del 2022, pero lo que nos dice es que básicamente en los dos últimos recuadros del lado derecho pueden ustedes ver esa necesidad de inversión en energía limpia se tiene que cuadruplicar. O sea, lo que teníamos en el 2022 eran 224.000 millones de dólares que se estaban invirtiendo. Y para poder llegar al 2030 y al 2050 necesitamos prácticamente cuadruplicar esos números, cuadruplicar o quintuplicar. Ahorita, según yo, en la última actualización que vi de BINEF, estos números ya se habían incrementado un 20%, entonces prácticamente ya estamos hablando
pues casi unas 5 veces y media, ¿no? Más o menos, no sé. Entonces, ese es el reto y el reto evidentemente no se queda ahí, el reto supone que debe de haber un sistema financiero y económico que pueda solventar y absorber estos golpes, ¿no? Estas inversiones y que además deba de estar preparado. Pero lo que se ve y lo que entendemos, lo que vemos ahora es que no está así el sistema financiero. Y es por eso, insisto, que se crea la Glasgow Finance Alliance for Net Zero. Si ustedes recuerdan, alrededor del 2021 empezó a crearse y un poquito antes, después del legado, todo el trabajo que se hizo con el TCFD, se empezaron ya a movilizar mucho las entidades financieras a establecer objetivos cero neto. Sin embargo, en aquel momento no había una claridad de qué significaba esos objetivos cero neto y había, digamos, cierta disparidad entre esos objetivos, ¿no? Entre qué significaban esos objetivos. Entonces, ahí es cuando GFANS se crea junto con otras instituciones financieras, se crea esta alianza de alianzas, digámosle así, que es GFANS, donde se engloban todas las Net Zero Alliances que existen en el sistema financiero. Ahí tenemos la de bancos, la de asset managers, la de asset owners, etcétera, ¿no? Estamos trabajando con todas estas alianzas para acompañar esos caminos y las definiciones básicas de la arquitectura financiera climática global que se tienen que tener para poder tener un sistema financiero pues armonizado en general para poder atender este reto que nos impone el cambio climático. Entonces, al día de hoy ya contamos con el apoyo de más de 675 firmas a nivel global, más de 50 países. En América estamos un poco retrasados, francamente. América como continente me refiero. Ya tenemos casi 200 miembros. Sin embargo, de esos 200 miembros, alrededor de un poquito más del 10% está solo en América Latina. Entonces, pues como verán, tenemos un largo trecho que recorrer. Necesitamos empujar más, necesitamos adoptar más estos compromisos y también pues adoptar lo que es consecuentemente no solo el compromiso, sino la manera en la que lo vas a alcanzar, ¿no? Em, entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Colaboramos con las instituciones financieras, con otros actores, evidentemente, del sistema financiero. Buscamos y promovemos que se incremente la ambición, pero también entendemos que esto no es algo que se hace de la noche a la mañana, por lo que trabajamos mucho con enfoques voluntarios y promoviendo las mejores prácticas. Promovemos la colaboración entre instituciones financieras, pero y también nos gusta promover que los ejemplos o ejercicios de las instituciones financieras que son dignos de reconocerse, pues se hagan, se les haga eco, ¿no? Y se compartan con el mundo. A su vez, esto tiene, como ustedes entenderán, debe de haber un diálogo con la política pública y los tomadores de decisiones. Entonces, colaboramos también con ellos, damos soporte a las discusiones público-privadas, trabajamos también en capacity building si es necesario en fin, damos cierto tipo de apoyos como estos. Ahora, en América Latina creamos la red de GFANS, que es, por cierto, la tercera que se crea en el mundo. La primera se creó en Asia, la segunda se creó en África, esto fue en el 2022, y en el 2023 creamos la de América Latina. Nos tomó un ratito, pero finalmente lo logramos. En esta red, como ustedes pueden ver, tenemos grandes líderes de la región. Tenemos a Patricia Espinosa, ex ministra, perdón, sí, ex ministra de Relaciones Exteriores de México, pero también ex chair de la UNFCCC de Cambio Climático, ¿no? Tenemos también a un vice chair como Joaquim Levy, que fue el ministro de Finanzas de Brasil, por ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, también, por cierto, del IDB, Ilan Goldfein, el presidente del IDB,
representando también al sector de los bancos multilaterales y de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Tenemos, insisto, un advisory board que nos da guía, nos da consejo, nos ayuda a abrir puertas y nos ayuda a entender mejor cómo se debe de ver cómo funciona la transición en América Latina versus otras regiones del mundo, ¿no? No es lo mismo pensar que Asia, Japón, digamos, tiene una misma forma de transicionar a la que tiene Colombia o que tiene Panamá, por ejemplo, ¿no? Entonces les decía, trabajamos similar a las otras redes regionales del mundo, particularmente ya cuando se trata del trabajo en las regiones, lo que estamos haciendo es que colaboramos, promovemos todo el conocimiento alrededor de esta temática de la transición, de los planes de transición, del Transition Finance. También parte de nuestro trabajo es entender cómo se ve la transición en América Latina, ¿no? Y ahí esto sirve de muy buena, nos da muy buena visión porque ayuda a GFANS a entender mejor cómo puede trabajar y cómo puede colaborar de una manera más efectiva, evidentemente, con esta región. Y a su vez, esta región retroalimenta a GFANS en torno a todos los desarrollos globales de esa arquitectura financiera climática que les decía, que se está gestando en cuanto a la visión y en cuanto a las necesidades que tenemos aquí en los países que conformamos este subcontinente, ¿no? Entonces, hacemos mucha investigación y análisis. También, como les decía, colaboramos con el sector público de la misma manera. Y la parte también que a mí me parece bastante relevante y muy interesante es que promovemos mucho la creación de plataformas de movilización de capital. Trabajamos ya en varios países. La mayoría de las experiencias han sido en Asia, algunas en África. Ahorita en 2019 se creó primero una plataforma hermana de GFANS, y lo digo como hermana porque GFANS todavía no existía en aquel momento, pero es uno de los antecedentes de GFANS precisamente. Se crea el CFLI, el Climate Finance Leadership Initiative, y esta iniciativa está en Colombia actualmente y está en un proceso actualmente de maduración. Y tenemos otra plataforma que se está creando en este momento también, que se encuentra en Brasil, por ejemplo, ¿no? En esta estamos colaborando con el gobierno brasileño y ahorita les voy a contar más de eso. Perdón, me salté una. Entonces, bueno, justamente, ¿qué estamos haciendo particularmente este año? Bueno, estamos promoviendo y queremos que todo el mundo sepa y conozca lo que es Transition Finance, lo que es Transition Planning. Eso es parte de lo que les voy a contar en las siguientes slides. Pero también informarles que, como les decía, estamos trabajando y entendiendo qué es la transición en América Latina versus otros lados y ahí tenemos trabajo que estamos desarrollando, apoyando al equipo global de GFANS. GFANS tiene dentro de todas estas instituciones financieras con las que colabora, GFANS tiene algo que se llama workstreams. Esos workstreams son grupos de trabajo que permiten básicamente que las instituciones financieras del mundo se involucren con los desarrollos de la arquitectura financiera climática que se está desarrollando actualmente, de tal manera que podamos tener representatividad en el desarrollo de esos trabajos, ¿no? Que no sea una imposición desde el lado de GFANS, sino más bien sea un trabajo que las mismas instituciones financieras desarrollan y que pueden promover a través de los canales de GFANS, precisamente. Entonces, ahorita lo que se está haciendo y que se va a presentar en la COP16, por cierto, en Cali, Colombia, es la integración de naturaleza en los planes de transición climáticos, que es justo el plan de transición climático, es lo que les voy a contar ahorita en las siguientes slides, y a ese plan de transición climático vamos a agregarle todo lo de naturaleza que pueda ayudar a la mitigación del cambio climático. Entonces ya vamos a tener planes de transición, digamos de así, ampliados
que van a incluir todos estos aspectos que son, ustedes no me dejarán mentir, son muy relevantes para la región, ¿no? Para América Latina, seguro para otras, particularmente en lo que yo he estado viendo contra otras regiones, creo que hay un foco muy, muy fuerte en América Latina en torno a naturaleza y cómo aprovecharlo de una mejor manera para poder tener mayores impactos sociales y económicos, así como ambientales, evidentemente, en la región, ¿no? Em, bueno, y las otras cosas que estamos haciendo, como les decía, estamos trabajando mucho con Brasil. Los dos últimos bloques que ustedes ven están justamente relacionados a eso. Este año lanzamos un capítulo de GFANS en Brasil. Se lanzó en febrero de este año y actualmente ya está trabajando en esta plataforma de movilización de capital que les mencionaba, que por cierto está basada también en buena medida en el plan de transformación ecológica que tiene Brasil, que está basado en todos los aspectos de naturaleza precisamente. Aunque no es lo único que va a desarrollar, porque también va a trabajar con algunos temas técnicos, no sé, transporte, industria, hidrógeno, etcétera, pero sin duda naturaleza es algo de lo más relevante que estamos haciendo ahorita. Bueno, entonces vámonos de lleno a lo que es Transition Planning y Transition Finance. Ahora, primero y antes de entrar en Transition Plans, es importante, me parece muy importante, dado que en América Latina estamos en el proceso de integración de riesgo climático, justamente ahorita, y es algo que, digamos, ya ha agarrado un buen una buena aceptación, yo diría, en el sistema financiero actualmente. Sin embargo, es importante referenciar que, como lo decía Norma desde un principio, no todos son riesgos. A veces de los riesgos vienen oportunidades. Y justamente eso, cuando el TCFD desarrolla su marco y sus recomendaciones, eso lo dejó claro el TCFD. Sin embargo, en el trabajo que se desarrolló, no se profundizó mucho en las oportunidades, precisamente porque lo que se pretendía era que de entrada el riesgo se aceptara y se reconociera como tal y que se volviera mainstream. Entonces, la parte de las oportunidades quedó un poquito, digamos, nos quedó un poquito a deber, lo podría decir así, aunque desarrolló cosas, pero quedaron cosas pendientes. Y ahí es donde se complementa justamente con GFANS y el Net Zero Transition Planning. El Net Zero Transition Planning se trata justamente de entender esos riesgos, cómo esos riesgos se ponen en un compromiso, pero todavía más importante que eso es cómo vas a hacerle para alcanzar esos compromisos. Y ese es el plan de transición, lo que les decía, que no es otra cosa más que operacionalizar los compromisos del cero neto dentro de las actividades del negocio. Y esa es la diferencia que ustedes van a entender y encontrar contra lo que es TCFD. Sin embargo, tenemos aspectos en común. Ahora, en concreto, la definición del plan de transición es la que tienen aquí. Es un conjunto de actividades, de metas y de mecanismos de accountability que nos permiten alinear las actividades de negocio de la organización hacia el cero neto, básicamente. Em, Entendiendo que esta actividad pues debería de entregar resultados reales, ¿no? Para la economía real en cuestión del financiamiento, pero también en cuestión de la reducción de emisiones. Básicamente es eso. Entonces no es algo muy esotérico, vaya, es algo que creo que todos conocemos, nada más que está evidentemente aplicado a la transición. Ahora, para desarrollar ese marco, lo que hizo GFANS fue uno de esos workstreams que yo les mencionaba, justamente. En el 2022, durante todo ese año, se estuvo trabajando en hacer un assessment de evaluar de todos los marcos que podían ser similares o aplicables a lo que era una transición eh, y que pudieran ser, pues, como les digo, aplicables, básicamente, ¿no? Entonces, aquí tienen los marcos que se revisaron, desde el Climate Action 100 Plus hasta CBI, el mismo TCFD que les mencionaba, perdón, SBTI, la Net Zero Banking Alliance, que ya estaba por ahí, la Net Zero Insurance Alliance también, que ya también existía, etcétera. Entonces, hay muchos marcos que se revisaron, se hicieron consultas públicas también,
participaron independientes, participaron sector real, participó el sector financiero y al final llegamos a esas definiciones que les mencionaba. Ahora, dentro del marco del plan de transición, lo que vemos es que no era nada más necesario definir qué era el plan de transición, sino también entender cuáles eran los pilares que podían marcar la veracidad y la aplicabilidad, se me fue la palabra, pero es la legitimidad tal vez del plan de transición justamente. Y es por eso que se crearon unos pilares. Esos pilares son los 5 pilares que ustedes ven en esta slide. Les voy a dar, por supuesto, un poco más de información para que ustedes las puedan revisar después con la presentación, pero básicamente son estos 5 pilares, ¿no? El governance, los foundations, metrics and targets, implementation, and engagement strategy. Em, Ahora, si ustedes lo ven y reconociendo el trabajo previo de TCFD, seguro notarán que hay varios que suenan muy similares. Y en efecto, al menos 3 de ellos son muy similares. Claro, vienen adaptados a lo que es la transición, por ende tendrán ciertas pequeñas diferencias. Sin embargo, en general podrías decir que es muy similar. Ahora, particularmente donde yo les puedo mencionar que hay cambios y donde somos más claros ahora, por ejemplo, es en la parte de governance, que somos muy claros en la parte de la remuneración, de cómo se involucra eso en la actividad de negocio, y también reconocemos que hay un aspecto cultural y un aspecto de habilidades que se tienen que trabajar para poder hacer esta integración dentro del governance de la organización. Entonces, ese es uno de los temas muy, muy relevantes. Otro de los temas que yo creo que son muy relevantes, bueno, los dos otros temas muy relevantes es la parte de la implementación y la estrategia de engagement, ¿no? Estos dos se refieren precisamente a esta parte. Esta se las voy a dejar, no voy a entrar tanto al detalle, pero en esta es la que quería entrar. Porque si ustedes ven la imagen de la parte baja, donde vemos justamente como un proceso, toda la parte de establecer un compromiso, ponerlo en una meta, ¿no? Y luego eso llevarlo a una estrategia y una planeación, es justamente ahí donde entra precisamente el marco de transición de GFANS. Y es ahí donde precisamente cobran sentido la parte de la operacionalización que yo les estaba mencionando, porque esa operacionalización solamente se va a ver reflejada a través de esa implementación de la estrategia y a través de esta parte de cómo te involucras con los diversos stakeholders con los que tienes que trabajar para hacer realidad esa transición. Para ser un poquito más claro, y perdón, me regreso acá, si nos fijamos en los dos bloques de Implementation y Engagement Strategy, cuando ustedes ven la de Engagement Strategy, nos está hablando de cómo la institución financiera trabaja con sus clientes y, ¿por qué no?, trabaja con su cadena de valor. Esto quiere decir cómo se construye, cómo entendemos cuáles son las necesidades de mis clientes, de mi cadena de valor en torno al cero neto y cómo puedo yo ayudarles a través de esa visión o esas necesidades que ellos tienen. Ahora, esto no es todo, porque al final cuando cualquier institución puede venir conmigo y me puede decir yo soy cero neto, ¿no? Y bueno, pues claro, uno tendría que confiar, pero no está de más confirmar, ¿no? Entonces, necesitamos entender qué pasa en la industria. Necesitamos entender cuál es el benchmark en lo local, en lo internacional, en el sector o en el subsector, de tal manera que podamos entender si lo que nos están presentando enfrente, lo que se nos está poniendo enfrente, es realmente un plan de transición creíble, alcanzable para esta empresa, ¿no? Y alrededor del tipo de tecnologías también, tal vez alrededor ahí puedes empezar a evaluar qué tan coherente es ese plan, ¿no? Y finalmente, pues también qué tanto estamos alineados con lo que el gobierno está haciendo y el sector público en torno a por ejemplo, los NDCs, ¿no? Los compromisos de país o los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, en el Engagement Strategy tienes que vigilar todo esto, entender todo esto, poner las piezas juntas
para poder eso llevarlo a la parte de la Implementation Strategy. Porque con eso entonces tú vas a poder entender si requieres productos y servicios nuevos o puedes adaptar los que tienes. Y si esos productos son funcionales, ¿no? También puedes entender y puedes empezar a desarrollar ciertas actividades y ciertos cambios en la toma de decisión que puedan fomentar o apoyar mucho más este tipo de productos y servicios. Pero eso no es todo, porque al final, para poder lograr que esto se mantenga en el tiempo, lo que buscamos es, recuerden, es un plan de transición, y un plan de transición no es a un año, es un plan de transición a varios años, con hitos intermedios. Esto quiere decir que necesitamos que la forma en la que estamos haciendo los productos y servicios se mantenga vigente de alguna manera, ¿no? O que tenga un soporte detrás. Por eso es que la parte de políticas y condiciones se tiene que considerar cuando se están trabajando este tipo de actividades. Entonces, espero haber sido claro. Ahora, como les dice aquí, bueno, ¿cuándo deberían ustedes hacer un plan de transición? Bueno, el mejor momento me parece que es cuando ustedes han decidido que van a tener un compromiso y que están en el proceso de establecer ese objetivo cero neto. Ahora, esto es la realidad, bueno, no, esto es la perfección, lo diría así. O sea, sería ideal que se empiece así, pero también hay que reconocer que hay muchas instituciones que en la práctica no necesariamente pueden empezar así por una u otra razón. Entonces, simplemente lo que queremos dejar en claro es que este es el caso ideal, el camino ideal, pero entendemos que hay muchas formas de hacer un plan de transición y que nadie les va a juzgar si lo hicieron de una manera o lo hicieron de otra manera en este punto. Ahorita lo que más importa es que empiecen a trabajar el plan de transición. Eh, Ahora, ¿cuándo lo deben de hacer público ese plan de transición? Bueno, esto depende un poco, evidentemente, del tipo de información y de la calidad de tu plan de transición. Cuando tú te sientas cómodo con la información que tienes detrás, digamos, el riesgo, los estudios de riesgo climático, los estudios de medición de huella de carbono con, no sé, metodologías como la de PICAF, ¿no? Los estudios que te lleven a establecer tu objetivo cero neto, si tú sientes que esto es suficientemente robusto y te puede llevar a colocar ese plan de transición al público, entonces es un buen momento, ¿no? Pero esto, insisto, nuevamente es relativo a la institución y al perfil de cada una de ustedes, ¿no? Ahora, como les decía, esto no se trata de crear algo de la noche a la mañana. Nada más para ponerles la referencia, TCFD se creó en 2015, se lanzaron las recomendaciones en 2017 y nos tomó de 2017 a 2023 para poder tener las recomendaciones puestas en un estándar, ¿no? En un estándar que es mainstream, que es ahora el ISSB y que ese se va a volver evidentemente pues, mucho más aplicable y ya se vuelve el business as usual. Entonces, con los planes de transición va a pasar algo similar, seguramente en términos del camino, es a lo que me refiero, pero sí esperaríamos que sea un poquito más rápido el proceso. ¿Por qué? Porque como ya volviste el riesgo climático un business as usual, entonces ya la otra parte del cero neto y la otra parte del plan de transición que responde a ese riesgo climático para atenderlo en el negocio, pues ya debería de tener una curva de adopción mucho más corta. Ahora, en este momento, lo que más recomendamos, insisto, es que no se preocupen por hacer un plan perfecto, preocúpense por empezarlo a hacer. Ese es el mensaje. Empiecen a trabajarlo porque, por cierto, en el plan de trabajo del ISSB de los siguientes 2 años, esto lo acaban de anunciar hace escasos 2 meses, si mal no recuerdo, en el plan de trabajo ya planes de transición es una de las áreas de foco, lo cual quiere decir que probablemente en 2 años estemos viendo ya una propuesta de estándar de plan de transición, de planes de transición. ¿Ok? Entonces, considérenlo, no lo dejen a saco roto por ahí. Ahora, entonces, bueno, ¿cómo empezar el plan de transición? Pueden ustedes, evidentemente, trabajar. Lo que yo les recomiendo en general, pues es que ustedes de entrada, pues hagan un gap análisis, entiendan en dónde están.
determinen cuál es el mapa, con quién tienen que trabajar, dónde están los planes, los programas que son claves para ustedes, quiénes son los champions. Esto es súper importante. Dentro de la organización hay personas que son muy importantes, que no necesariamente tienen tal vez la posición que uno quiere, pero son champions, tienen el nivel que te puede ayudar a promover una idea. Entonces, no descarten trabajar con ese tipo de personas. Evidentemente, habrá que trabajar con las áreas de sostenibilidad, las áreas de riesgo, las áreas de planeación financiera, etcétera. Esos son tus business as usual, por así decirlo. Pero en el proceso vas a tener que integrar, como les digo, y tener apoyos morales, lo voy a decir así. Entonces, no los desperdicien, busquen ese tipo de gente, ¿no? Entiendan quién debería estar envuelto en la transición. Las áreas de negocio, sin duda, tendrían que estar discutiendo esto, porque la transición, dependiendo de cómo la maneje su institución financiera, puede ser un impacto negativo o puede ser un impacto positivo. Entonces, de ustedes depende que sea un impacto positivo, básicamente, ¿no? Mientras más involucrados estén, mejor lo van a hacer, y mientras más información tengan, mejores resultados van a tener, de tal manera que el impacto negativo de la transición se minimiza, y así también minimizamos los impactos, o sea, no nada más para su institución financiera, sino también para la sociedad, por ejemplo, y para la economía, ¿no? No queremos crear huecos, lo que queremos es que todo el mundo se mueva a la transición, no que unos cuantos se muevan a la transición. Entonces, no lo desperdicien eso, ¿no? Por supuesto, pues identificar los recursos, ¿no? Identificar qué está disponible. Ahí tenemos nosotros mucha información que ahorita les voy a compartir. Ahora, para poder hacer la transición, el plan de transición, nos dimos cuenta que era necesario entender dónde estábamos parados, ¿no? Cuál era nuestra posición, pero no nada más nuestra posición, sino también la posición de nuestro portafolio, de nuestros clientes. De tal manera que todo esto que les estoy contando, ustedes lo pueden aplicar a su propia empresa, pero también lo pueden aplicar hacia sus clientes, hacia su cadena de valor. Y es más, esto puede ser, todo esto que les estoy contando, aunque está muy marcado la parte financiera, es muy aplicable a la economía real, por cierto. O sea, esto, si ustedes le quitan la parte financiera, cualquier empresa de la economía real lo puede hacer sin mayor problema. Entonces, bueno, les decía, para poder desarrollar este proceso, este plan de transición, nos dimos cuenta que era mínimamente indispensable entender en dónde estaban justamente nuestro portafolio. Entonces, desarrollamos esto que le llamamos nosotros las 4 estrategias de financiamiento, que tienen que ver con el cambio climático, justamente. Y entonces ahí llegamos a estos 4 puntos, ¿no? El primero son las entidades que solamente están trabajando con una cierta tecnología, un cierto producto, un cierto servicio que mitiga o elimina emisiones de carbono. Es el que le llamamos Climate Solutions, ¿ok? Esto, ahorita se los voy a explicar un poco mejor. Después empezamos con el que ya está alineado a los 1.5 grados, que es, digamos, el que voy a ponerle el tag ya es verde, por así decirlo, ¿no? Ya dijo, ya quiero ser ya soy 1.5 grados, ya tengo un objetivo, ya estoy trabajando en mi plan de transición. Digamos, ya es verde, ya lo tenemos de este lado. El otro lo tenemos un poquito como aquí, ¿no? Digamos, si aquí es el 0, ¿no? El otro está como aquí, un poquito como en el 25% avanzando. El que ya está alineado lo tenemos ya en el 80%, por así decirlo. Pero luego tenemos al 3, que es el que está en proceso de alinearse, y ese es el que está en menos 0. Ese es el que es la empresa que hoy día ni siquiera ha visto el cambio climático como una amenaza o como una oportunidad, o que apenas lo está empezando a pensar, ¿no? Y esa empresa es justamente por lo cual le llamamos a esto transición, porque entendemos que todos estos requieren transicionar, unos requerirán transicionar menos que otros, pero lo que queremos, como les decía, es que toda la economía se mueva, no que unos cuantos se muevan. Si nada más nos quedamos con los que son completamente verdes, digamos el 2 ahorita y parcialmente el 1, entonces no vamos a tener un impacto fuerte en la economía. No vamos a generar impactos positivos en la sociedad en nuestras instituciones y en la economía real. Necesitamos al 3, porque en el 3 está la mayoría. Ahí tenemos un bloque enorme.
Entonces necesitamos que el 3 empiece a trabajar también. Y por eso es que lo estamos reconociendo en este proceso. Y luego tenemos la entidad que ya de plano está trabajando en un phase out, ¿no? Que ya son entidades muchísimo más avanzadas que están trabajando para completamente descarbonizar cierto tipo de tecnología. Por así decirlo, les pondría el ejemplo tal vez de algún banco que ya puso alguna política de no financiar más eh, minería a carbón, ¿no? Explotación y la exploración y la explotación del carbón en torno a energía, por ejemplo. Eso sería un phase out, ¿no? Como está sucediendo ahorita en Asia, por ejemplo, en varios países de Asia, por cierto. Entonces, esas son las cuatro estrategias. Vienen de la mano con el framework de GFANS para que lo consideren. Bueno, estas cuatro estrategias, como les decía, vienen de la mano, entonces están íntimamente ligadas con los pilares de Foundations, Implementation, Engagement, Metrics, Targets y Governance, ¿no? Lo que ven de color azul clarito quiere decir que, digamos, en pocas palabras, cuando estás con las cuatro estrategias de financiamiento, es recomendable en general pues que puedas cubrir todo, por eso es que, digamos, todo está sombreado de algún color, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cierto tipo digamos, de una estrategia de financiamiento, por ejemplo, Climate Solutions, si la entidad financiera con la que estás trabajando o el cliente solamente está en el Climate Solutions, se recomienda que pongas especial énfasis en cómo está trabajando la parte de productos y servicios y cómo está trabajando la actividad de decision making y cómo está trabajando con el sector público. Por eso están coloreados de oscuro, de un color más oscuro, porque son los puntos medulares de esa estrategia de financiamiento. Si nos vamos al de alineados, pues aquí, como ya está trabajando, digamos, en un proceso más armónico, ya está más entendido, lo más relevante es que todas las decisiones que vayan tomando se vayan documentando y se vayan implementando dentro de las actividades del negocio. Y así nos vamos en torno a cada uno de los pilares, ¿no? Espero haber sido claro en esta parte. Ahora, aquí les pusimos algunos ejemplos de estrategias de financiamiento y cómo se machan, ¿no? O se cruzan, perdónenme por mi anglicismo ahí, se cruzan pues con ejemplos prácticos, ¿no? De la economía real, perdón, del sistema financiero. Entonces, para Climate Solutions, por ejemplo, pueden tener un ejemplo de priorización donde un venture capital trabaja con empresas de startup y empresas de tecnología. Esto es, el venture capital en sí no es verde, lo que hace es que tiene una área de negocio que trabaja con el startup y las tecnologías, ¿no? Em, pero para ellos sería mucho menos relevante, por ejemplo, pues crear tal vez hipotecas, ¿no? No están en su área de negocio. Pero, por ejemplo, ya si te vas del otro lado, en el ejemplo de implementación, un banco local, para un banco local sería muy relevante tener, por ejemplo, una hipoteca de eficiencia energética, ¿no? De nueva cuenta, el banco no es verde, lo que es verde es el producto financiero, ¿no? Digámosle así, es la climate solution, ¿no? Y de esa manera ustedes pueden ir identificando precisamente cómo se van alineando las actividades, ¿no? De las diversas organizaciones que están trabajando en el sistema financiero, desde data providers, por ejemplo, ahí que tenemos un caso, en el caso de la estrategia de los que se están por alinear, donde van generando ya algunos productos, perdónenme, para poder dar soporte al análisis de la transición y climático, ¿no? Y así sucesivamente lo podrían considerar. De nuevo, estos ejemplos evidentemente son ilustrativos, no son exhaustivos, entonces nada más son de referencia, ¿no? Y finalmente les dejaría con el mensaje que justo toda esta información que les acabo de compartir está puesto en línea, ustedes pueden acceder a ellos. Actualmente estamos trabajando en la traducción de estos materiales al español y al portugués. Los más seguros que a finales de este año ya los tengan disponibles en la página web,
pero si les urge o si quieren ya iniciarse en el tema, bueno, pues encantados de que nos visiten, que puedan bajar esta información. También, por cierto, tenemos cursos de capacitación públicos que están disponibles, que ustedes los pueden tomar de manera autodidacta o los pueden usar para replicar dentro de sus empresas si así lo desean. Entonces, bueno, con eso me quedaría yo, les dejo mis datos de contacto y Nora, me quedo contigo para lo que sigue. Muchas gracias, Alan. Súper interesante esta presentación. Entonces, ahorita invito a todos para que pongan sus preguntas en el chat. Si tienen cualquier consulta, tenemos un experto aquí con nosotros, entonces. Um, y quizás, mientras tanto, quizás yo puedo preguntarte, Alan, quizás resumiendo un poquito, ¿cuáles serían como tus tres top tips para las instituciones financieras en términos de comenzar con un plan de transición? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se comienza? Mira, yo creo que algo muy relevante es lo que les mencionaba del gap análisis, ¿no? Entender en dónde estás parado actualmente, cuáles son tus necesidades en este punto. Evidentemente, una institución financiera que empieza probablemente de cero, tenga muchos retos. Y es justamente por eso que lo menciono, porque cuando tú empiezas a ver justamente todos esos retos, pues no es conveniente que te vayas a hacer un plan de transición tal vez si todavía no has hecho pues este gap análisis o si todavía no has hecho los mínimos básicos que tal vez se recomiendan como la medición de huella de carbono de tu portafolio, ¿no? O el riesgo climático. No es conveniente, pero sucede. Nada más quiero ser claro ahí. O sea, y esto lo comento porque, digo, yo estuve en una institución financiera, como tú lo mencionaste, Nora, y a veces la teoría no funciona contra la práctica, porque por una u otra razón, la que ustedes quieran, tienes que empezar con una cosa porque tal vez tu presupuesto te alcanzó para esa cosa, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor ahorita para todos es iniciar con un gap análisis, entender y establecer tal vez la ruta crítica que justamente te identifique qué es lo que tendrías que hacer y en qué momento tienes que empezar con el plan de transición. Si tienes la manera de hacer esa ruta crítica, y por cierto, aquí voy a comentarles que estuvimos trabajando desde GFANS con Junipefy, y esto es algo que se acaba de generar, de compartir con el público. Ya está, si ustedes buscan en Junipefy el Climate Mitigation Journey o CMJ, lo van a poder encontrar. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente ahí trabajamos con Junipefy para establecer esa ruta teórica crítica, esa ruta crítica teórica que tú deberías de seguir como institución financiera. Entonces ya tienes un parámetro de decir, ok, si yo estoy en cero, aquí empiezo. O si hago mi gap análisis y veo que estoy, no sé, terminando el riesgo climático, entonces ahora veo ahí cuáles son los pasos que me faltan y entonces puedo empezar a programarme, ¿no? Entonces yo recomendaría que usen también esa herramienta, que la creamos justamente porque de nuevo, pues yo estaba del otro lado y de repente era una locura porque llegaba un actor y llegaba otro actor y todos te decían, y haz esto, y haz el otro, y ponle aquí el dinero y ponle allá. Y pues uno no estamos en Europa, ¿no? No estamos en muchos lados donde los recursos abundan. Entonces, y aquí hay todavía que ganar muchas batallas internas, francamente, dentro de las instituciones financieras mismas. Entonces, cada vez que uno pone el recurso y pone el ojo en algo, es como de vida o muerte, ¿no? Si no te sale, es probable que ya quemaste tu oportunidad. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso con esa oportunidad. Entonces, yo creo que lo mejor sería tener esa ruta crítica, tu propia ruta crítica, pero considerando la teórica que está por ahí. Y con eso, pues ya puedes ir planeando mejor, ¿no? Puedes ir estableciendo tus presupuestos, puedes ir estableciendo tus necesidades de equipo, también puedes ir estableciendo con quién vas a hablar, ¿no? ¿Quién es más relevante? Tal vez a veces también es más fácil hablar con un área que con otra, etcétera. Entonces, bueno, yo empezaría por ahí, si dada la pregunta que me pones, y con la experiencia que tengo ya de 10 años de institución financiera, creo que eso sería lo mejor. Si no,
Pues creo que tú encontrarás, la institución financiera encontrará el mejor momento para hacerlo. Sin duda, lo que sí creo es que mientras más información tengas disponible previa, de estudios previos, quiero decir, ¿no? Es mucho mejor trabajar el plan de transición. Eso sí es cierto, porque a mí lo que me preocuparía de tal vez, digamos, de una institución financiera que está en ceros o que está en, no sé, del 0 al 100, como les decía, que está en el 15% y que ya quiere hacer un plan de transición hoy día, lo que me preocuparía un poco es que tu plan de transición esté sobrado o que tal vez o que no esté sobrado, que esté subestimado, ¿no? Y de una u otra manera puedes estar, porque recuerden que esto es ligado al negocio y nadie quiere perder negocio. Entonces, si tú subestimas o si tú sobreestimas, vas a impactar al negocio. Y creo que nadie va a querer tener eso a cuestas, evidentemente. Si lo impactas positivamente, que bueno, te salió y la libraste, pero si lo impactas negativamente por una decisión que tomaste sin tener la información suficiente detrás, va a haber un problema. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte, con los planes de transición, pero eso no quiere decir que no lo puedas empezar a hacer. De hecho, con toda la información que ya estás haciendo del riesgo climático, como les decía, muchas cosas de riesgo climático son similares a las del plan de transición. Entonces, ya puedes ir, si tú ya estás haciendo TCFD/ISSB ahorita y ya estás haciendo el Science Based Target, ya tienes una parte de tu plan de transición, ¿no? Entonces, ya formalmente ya lo puedes estar, ya puedes decir que lo estás trabajando. Entonces, creo que es una cuestión nada más de enfoques, de cómo pones las piezas del ajedrez, ¿no? En la mesa, y también cómo aprendes a comunicarlo de una mejor manera, ¿no? Y a compartirlo, evidentemente. Sí, súper bueno, sí, es todo un balance, ¿no? Entonces, veo que tenemos una pregunta preguntando sobre los principales obstáculos y creo que ya hablaste de esto un poquito en la implementación, pero quizás podemos hablar no solo de la elaboración de los planes de transición, sino también de la implementación. Y veo otra pregunta también, entonces, sobre los bancos enfocados más en los segmentos de micro y pyme y menos corporativo. ¿Qué tan sofisticados o sencillos son estos planes de transición comparado con bancos universales? Quizás puedes combinar las dos Sí, preguntas. esa es una excelente pregunta, francamente, porque la realidad es que en América Latina tenemos mucha pyme, ¿no? Más o menos, según me acuerdo, creo que el 95% de las empresas que tenemos en América Latina son pymes. Entonces, si no es que más, probablemente son más, pero eh, esa es una gran pregunta que nos están haciendo. La verdad es que en general sí, lo que estamos hablando del plan de transición viene mucho más, todavía viene mucho más enfocado a la parte corporativa y la parte eh, de infraestructura, ¿no? Del project finance, de más alto nivel, digamos, de inversión. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer en bancos de retail, ¿no? Y en bancos pymes. Yo creo que la sofisticación justamente es la que ustedes le van a imprimir con esto, porque ahí todos tenemos que aprender mucho más en cómo desarrollar justamente estos planes de transición para pymes, ¿no? Ahora, yo creo que sí se puede. No te voy a mentir. O sea, no es que es difícil decirte que ya, como que ya he visto como muchos desarrollos de este tipo, porque tenemos bancos retail, sin duda, dentro de esas 675 que te mencioné, hay bancos retail, pero que también tienen la parte corporativa, ¿no? Entonces, una buena parte del trabajo la están haciendo en la corporativa y algunas cosas las están haciendo a otros niveles. Entonces, eso es algo que hay que considerar, pero yo todavía no he visto como tal un enfoque, o sea, de un banco micro, por ejemplo, de microfinanciamiento o un banco netamente enfocado en pymes nada más, o en personas, digamos,
no he visto todavía un plan de transición ahí. Ahora, insisto, eso no quiere decir que no se pueda hacer. Justamente lo que nosotros estamos mostrando es la metodología con la cual puedes empezar a entender eso, ¿no? O sea, nosotros no te estamos diciendo cómo vas a hacer tu plan de transición, porque cada institución financiera tiene un perfil diferente, justamente. Está insisto, lo que estábamos diciendo, el de pymes, está el de personas, está el de corporativo. Entonces, cada quien tiene un perfil y cada quien tiene una manera de atacar el tema. Entonces, lo que te pusimos, lo que yo te presenté ahorita es una metodología general, creíble, confiable, basada en la best practice del mundo, para poder hacer tu análisis, justamente. ¿Qué salga de ese análisis? Eso es lo que ustedes nos tendrían que decir y ustedes nos tendrían que, bueno, lo que yo esperaría es que hubiera una retroalimentación de ustedes o un trabajo en conjunto para poder entender nosotros justamente del practitioner, ¿no? ¿Cómo se ve esto, el plan de transición en un banco de retail, solamente de retail, ¿no? Ese es el trabajo que necesitamos hacer. Bueno, por ejemplo, ese es un trabajo en el que nos podemos enfocar en América Latina, justamente, ¿no? Desde GFANS, me refiero a GFANS LAC, la red, podemos trabajar, si tenemos la demanda de ustedes, de las entidades financieras, sin duda, ese es un tema en el que podríamos profundizar más y podríamos tratar de acompañar más a algunas instituciones financieras para poder avanzar mucho más y, como les decía, retroalimentar a GFANS. Al final esto que les estoy contando es aplicable a toda la economía, ¿no? O sea, riesgo climático va a ser aplicable a toda la economía. Si ustedes lo están viendo en sus respectivos países, riesgo climático está integrándose para toda la economía. Claro, habrá procesos y tiempos para aplicarlo a diversos niveles de empresas, ¿no? Pero se está aplicando en general a toda la economía. Entonces, esto y consecuentemente los planes de transición serán similares, evidentemente por esto, por la parte sistémica me refiero. Entonces, sí conviene empezar a trabajarlo, empezarlo a estudiar. Y pues nada, ahí tenemos materiales y como les digo, si ustedes quieren que trabajemos eso, pues yo encantado de tomar la nota y que lo empecemos a trabajar aquí con el Bid Invest. Muchas gracias, sí, súper buen punto. Quizás el mensaje fuerte es que uno no debería asumir, ¿no? Y que uno siempre debería hacer el esfuerzo de identificar y ver si la institución tiene riesgos, tiene oportunidades y cuáles son, ¿no? Entonces, bueno, con este ya nos acabó el tiempo. Em, un recordatorio que la sesión está grabada. Vamos a ponerlo en YouTube, entonces pueden compartirlo con lo que quieran y como Alan dijo que muchos de los materiales pueden encontrar estos materiales en línea y también quisiera tomar la oportunidad para, bueno, para agradecer a todos los participantes, agradecer a ti Alan y también a Natalia Velázquez, quien de verdad preparó todo este webinar con mucho esfuerzo. Muchísimas gracias y bueno, vamos a tener más webinars de esta forma, entonces ustedes todos los participantes ya básicamente tienen toda la información y toda la conexión y les vamos informando sobre futuros webinars también. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Bye. Gracias, cuídense.